Estamos congelados, quietos, duros, como atrapados en una foto que nos impide ver y hasta pensar la película. Todas las encuestas dicen que mayoritariamente nos sentimos mal y creemos que nos vamos a sentir peor. La foto que nos ahoga es más o menos así: dos muros de concreto y en el medio una neblina espesa que va y viene, una masa gaseosa, indefinida, tremendamente gris e impotente entre esos dos agresivos paredones. Estamos atrapados en la foto. El encierro confunde, angustia, deprime, y en medio de la nube de gas entre los muros nos aturden con una avalancha de recetas confusas, novedosamente repetidas. El consejo más sano en estos casos suele ser: ante la duda, consulte a su médico. En eso estoy. Doctor, yo le agradezco que me haya dado este contraturno. Vine así medio corriendo de mis propios fantasmas. Usted sabe que pasé a la clandestinidad. Y esto me pone en un contratiempo que es como estar y no estar, ¿no? Porque eso es estar clandestino. Es como estar afuera, pero ¿afuera de qué? Y eso me genera una gran confusión. ¿Usted será ansiedad? ¿Qué dice? Primero que es un placer recibirte en mi casa, que me hayas robado el sillón donde leo y me hayas puesto como un psicólogo que no soy. Pero todos estamos en cierta manera en la clandestinidad y todos en el fondo estamos un poco solos y por eso necesitamos del contacto humano. Te diría que si yo tendría que describir nuestro cerebro, en dos palabras te diría: es un órgano social. Necesitamos estar conectados unos al otro, porque estar solos, estar aislados, nos mata, incluso más que la obesidad, que el alcoholismo, que la polución ambiental. Así que todos estamos un poco en la clandestinidad y todos estamos un poco solos y bueno, por eso luchamos para estar conectados. A ver si me interpreta, doctor, porque una sensación que estoy teniendo de un modo muy recurrente, hasta soñé con esto. Como que estoy entre dos muros, así, sólidos, ásperos, y no se los puede trepar nada, y como que en el medio hay una cosa gaseosa, una nube indescifrable que confunde, como que no se puede salir. Mirá, vos dijiste lo soñé, y hoy sabemos que lo único que recordamos de haber soñado es lo que soñamos previamente al despertarnos, pero durante la noche soñamos muchas más veces. Y científicos en algunos lugares del mundo, con electrodos en el cerebro, mientras la gente duerme, está empezando a detectar las imágenes de qué sueñan las personas en la mitad de la noche. Así que ahora estamos preocupados por la privacidad cuando cliqueamos en Facebook o en Google, pero quizás en unos años vamos a estar preocupados porque la tecnología o que con tecnología se acceda a la privacidad de nuestros sueños, de nuestros pensamientos. Facundo Manes, obviamente. Gracias, Facundo, sobre todo por el juego de recién, que estuvo divertidísimo. Y la verdad que hasta jugando se aprende con vos. Vamos a hablar de esto, pero vamos a hablar de esto en función de nuestra sociedad. ¿Qué te parece? Esto que es un cerebro, obviamente, no son mollejas, ¿eh? No, Acá está todo. cerebro. ¿Estos qué son? Esto se llama cerebelo o pequeño cerebro y tiene varias funciones, entre ellas el equilibrio, el tono y la postura, los movimientos, el control de los movimientos finos, y tiene dos lóbulos y se llama cerebelo. Los lóbulos tiene el cerebro completo también. Tiene ¿verdad? varios lóbulos, tiene dos hemisferios. Tiene un hemisferio izquierdo y un hemisferio derecho, pero están conectados masivamente por muchas fibras, entre ellas una fibra grande que se llama el cuerpo calloso, que en realidad son 200 millones de fibras aproximadamente, que hace que el cerebro funcione como uno en realidad. ¿Cuál es la importancia de este artículo en el ser humano, en mí? ¿Qué hace esto? Todo. Es tu personalidad. Si vos tenés es tu memoria. Si vos tenés una pequeña lesión en algún área
clave para la memoria, para la personalidad. Vas a cambiar tu forma de ser si sobrevivís. Vas a quizás a perder tu memoria, la memoria de tu vida. Las emociones, somos seres emocionales, nuestras memorias, nuestra identidad, nuestras decisiones, nuestra creatividad, nuestra sensación subjetiva, personal, íntima, privada, todo es creado por esa masa de neuronas y otras células. Somos nuestro cerebro. ¿Lo usamos completo? Sí, hay un mito que usamos el 10%, es un mito. Hay muchos mitos sobre el cerebro. Uno es que usamos el 10%. El cerebro trabaja en red y ahora mi cerebro está trabajando en red, varias redes, incluso cuando no hacemos nada, cuando dormimos, cuando estamos vagabundeando, nuestra mente se pierde, el cerebro trabaja y procesa la información en forma sincronizada. ¿Cuántas cosas a la vez podemos pensar? Bueno, es una pregunta que es difícil responder porque... Dependerá de cada uno y del adiestramiento, pero digo, a ver, hagámoslo al revés, para no pedirte una precisión fuera de la ciencia. ¿Se pueden pensar varias cosas a la vez? Hoy sabemos que conscientemente en realidad tenemos un pensamiento, pero sabemos que el cerebro no consciente, el inconsciente es gran parte de nuestro comportamiento. Así que te diría que conscientemente uno en general piensa una cosa por vez, pero todavía no comprendemos para nada, te diría. Sabemos que cumple una función clave el no consciente, el inconsciente en nuestro cerebro. El miedo, y entre los miedos, el miedo al otro, porque vos hablas de una sociedad, pero es la sociedad también contiene el miedo, el rechazo, el prejuicio, la autodefensa frente al otro. ¿Radica en algún lado en particular del cerebro? Sí, nosotros somos, los seres humanos somos seres emocionales. A veces nos gusta pensarnos como racionales, obviamente que tenemos momentos racionales, pero hay una interrelación muy profunda entre la emoción y la razón y la emoción. Así que no hay que tener miedo de decir que somos emocionales. Aún decisiones muy complejas de nuestra vida están facilitadas por la emoción presente y pasada. Tenemos 6 emociones básicas que compartimos con otras especies. Alegría, tristeza, ira, sorpresa, miedo, asco. Pero de todas estas emociones básicas, el miedo es la más importante, porque uno puede posponer una copa de vino con un amigo, con una amiga, uno puede posponer sexo, puede posponer cualquier cosa. Lo que no puede posponer es el peligro. Y básicamente lo que hicimos siempre, Eddie, en miles de años como especie, fue detectar el peligro, huir del dolor y buscar el placer. Y básicamente nuestra vida es eso, es detectar el peligro y huir y buscar el placer, o evitar el dolor y buscar el placer. Entonces, el miedo es de las emociones básicas que nos relacionan con otras especies, la más importante. También tenemos emociones secundarias, que son la culpa, el orgullo, la vergüenza, que depende de la sociedad. No es lo mismo la culpa en Medio Oriente, en Mongolia, que en el conurbano bonaerense. La sociedad... con una religión o sin ella. Exactamente. Entonces, a ver, lo que quiero plantear acá es un tema que es importante. Somos seres emocionales, las emociones le dan color a nuestro estado mental y tenemos emociones que nos relacionan con nuestro pasado evolutivo, que compartimos con otras especies, que no dependen de la cultura, que no dependen de la especie humana. Y hay otras emociones que son más sofisticadas, más complejas, no por eso más importantes, pero son más complejas, más sofisticadas, que dependen de la cultura. Y el miedo, como bien vos decías, es la emoción más importante. El miedo nos paraliza. Por eso es un mecanismo de control social muy importante, porque el miedo nos paraliza. Cuando tenemos miedo, nuestro cuerpo se prepara para luchar o para huir. Pero no tenemos tiempo para razonar cuando tenemos miedo. ¿Cuánto está pesando en la sociedad argentina de hoy el miedo? Mucho, mucho. La sociedad argentina, en mi opinión, tengo algunos datos, pero tengo mi intuición, soy un hombre que está conectado con todos los estratos de la sociedad argentina.
¿Ves gente, tenés pacientes, No te todo. relacionás con profesionales? Tengo amigos pobres, con políticos, tengo gente de amigos todas las ricos, clases sociales. sí, exactamente, estoy en contacto con... Soy mi sociedad. Yo decidí vivir acá, quiero vivir acá, quiero contribuir acá y estoy compenetrado en la sociedad. Y la sociedad argentina te diría que en gran parte, ricos, pobres, poderosos, no poderosos, estamos depresivos y con miedo. Y estamos frustrados. Y no tenemos un sueño colectivo. Porque este cerebro también necesita, para tener bienestar, nosotros como seres humanos necesitamos a nivel individual un propósito. Vos no sos periodista por lo que ganás. Yo no soy médico solamente para un ingreso. Tenemos un propósito de ayudar a la gente, de buscar la verdad en tu caso, de luchar contra los poderosos. Uno necesita un propósito que vaya más allá de los intereses personales. Y como sociedad hoy en la Argentina no tenemos ningún propósito más que sobrevivir. Yo sostengo, y lo sostuve en varios escritos, que esto que dimos en llamar la grieta, para ser sintéticos y breves, nos embrutece. Si esto proviene de vivir de algún modo en el miedo y el rechazo al otro, porque la grieta es eso, ¿no? Es el enfrentamiento con el otro irreconciliable, estas dos paredes del psicoanálisis que yo te decía hace un rato, en el medio del cual hay todo un tema gaseoso, en el cual los que no estamos ni con un lado ni con el otro nos movemos. Yo digo, la grieta embrutece, el miedo como sentimiento principal y como ordenador de la sociedad actual hasta llegar a una depresión, ¿nos vuelve más primitivos? Sí, porque claramente la evolución nos permite... nosotros evolutivamente tenemos que entender al ser humano que la mayor parte del tiempo vivió en sus tribus, en sus comunidades, en su familia, y desconfiaba del otro cuando venían otras tribus, otras familias. Y entonces tenemos un mecanismo de procesar la información un poco automática, instintiva, porque nosotros no tenemos tiempo de ser racionales. Ser racional, lógico, deliberado, requiere energía mental. Y nosotros tenemos una energía mental limitada, no podríamos vivir razonando. Entonces vivimos con las intuiciones, preconceptos, prejuicios. Reaccionando como por instinto. Claro, porque así más que razonando. Así evolucionamos en nuestros miles de años. Nosotros veíamos a alguien distinto y nos ponemos alerta. Y inclusive hoy tenemos mucha evidencia que muestra que cuando pensamos algo determinado y nos muestran evidencia que contradice lo que opinamos y que nos muestra que estamos equivocados, ignoramos la evidencia y buscamos otra persona que opine como nosotros, porque para nosotros como especie es más importante, nos guste o no, pertenecer a una tribu que la verdad. Entonces, síntesis de este bloque. La politiquería nos está arruinando el cerebro. Bueno, en cierta manera no nos permite dedicarnos esta grieta y esta cosa primitiva de vivir con nuestros preconceptos y en nuestra tribu a ocuparnos de los problemas importantes. En la Argentina no nos ocupamos de los problemas importantes, que son nutrir a los chicos, educarlos, darles salud a la sociedad, pensar un proyecto que genere riqueza basado entre la vinculación de la ciencia y tecnología al sector productivo. En Argentina no tenemos ese debate. Los debates son todos si sacó una foto con tal, cómo es la estrategia para ganar al otro. Entonces estamos atrapados para sobrevivir. Lincoln, el presidente de Estados Unidos, una vez dijo en plena guerra civil que iba a crear la Academia de Ciencias. Y los colegas decían, estás loco, estamos perdiendo la guerra civil y vos creás la Academia de Ciencias, porque me niego a pensar que la sociedad americana tenga como propósito sobrevivir. Y acá sobrevivimos nada más. Es Facundo Manes, neurólogo, científico y político. Ahora vamos a hablar de eso con él y con su cerebro. Las cloacas llegaron al barrio San Francisco y ya están habilitadas 51 manzanas de Morón Sur, entre las calles Ortiguera, Stevenson, Don Bosco y Eva Perón. Ahora los trabajos continúan en Aedo y El Palomar. Con esta histórica obra, más de 75.000 vecinos tendrán cloacas en Morón. Estas son obras para siempre. Morón Gobierno.
La inflación actual está afectando a todos y cada vez es más difícil hacer las compras de todos los días. Hoy lo primero que hace una familia para salir adelante es achicar los gastos. En La Matanza te queremos ayudar. Te llevamos sin cargo hasta el mercado central y también te acercamos ferias barriales para que te rinda más la plata. En La Matanza te damos soluciones. Llegó Super Podemos, el programa de precios accesibles. Matanza avanza. Elegí digital y paga menos. Obtené un 20% de descuento en los impuestos inmobiliario, automotor y embarcaciones deportivas. ARBA, Agencia de Recaudación, Buenos Aires Provincia. Tu esfuerzo transforma. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Seguimos con Facundo Manes en el barro y clandestino. Facundo, ¿el poder enferma? Sin controles, sí. El ser humano, también evolutivamente, esto es interesante porque uno ve cómo otros países luchan contra la corrupción, inclusive contra el abuso de poder, y uno estudia evolutivamente al ser humano, y la mayor parte del tiempo el ser humano se manejó sin que lo pongan frente a la ley. Solamente hace unos siglos, en algunos países, se está intentando poner a los humanos todos ante la ley, iguales. Y hay conductas corruptas en abejas, en hormigas, en otras especies, en chimpancés. Y nosotros también evolutivamente tendemos a llevar agua para nuestro molino. Y entonces, ¿por qué en los países nórdicos hay menos corrupción o menos abuso del poder que en otros países como Argentina o otros países? Bueno, por la mirada del otro, por las instituciones, por el control social. Inclusive hay otros países, en Argentina estamos en lugares intermedios, hay otros países de África que si no se logra demostrar que el candidato es corrupto, la gente no lo vota, porque en un sistema corrupto, alguien que no es corrupto no va a poder ayudar. O sea que nosotros estamos a mitad de camino de lo que puede pasar todavía. ¿Cómo se combate la corrupción? Que el cerebro humano tiene tendencias a pensar todo para uno o la mayor parte para uno, con instituciones fuertes y con la mirada del otro, que es lo que nos falta en nuestro país. Ahora, no solo de corrupción vive la política, sino también de cierta necesidad de expulsión, ¿no? Porque yo veo liderazgos en el mundo fuertes, muy autorreferenciales, y que no responden a ideologías, por lo menos como las entendíamos en el siglo XX. Te hablo de Trump, te hablo de Putin, te hablo de Kim Jong-un, te hablo de el venezolano Maduro. Muestran como cierto ensimismamiento, cierto aislamiento en ese estilo de conducción, ¿no? Donde importa cierta parte de la manada, pero contra la otra parte, ¿no? Bueno, ahí el poder produce, aún por ejemplo, me puede pasar a mí en un hospital, a vos en la revista o en la editorial, mucho tiempo una persona en la misma posición, un dueño de un kiosco con varios empleados, mucho tiempo en la misma posición puede confundir la posición con la persona. Y claramente hay un síndrome del poder, descrito incluso por los griegos, que muestran que ya no hay límites de derechos, la persona que está en el poder empieza a confundir el Estado, o el kiosco, o la editorial, o la clínica con él o con ella. La idea soy yo, y la idea el Estado soy yo, claramente. El proyecto soy yo. Por eso son muy importantes las instituciones fuertes, transparentes, la alternancia democrática, porque claramente el poder puede cambiar la conducta de las personas, y esto fue descrito hace muchos años por los griegos, y ahora hay en un artículo del doctor Owen, que se publicó en Brain. Brain es una revista, en inglés quiere decir cerebro, que publica artículos científicos. Hace unos pocos años revisó muchos líderes, por ejemplo Tony Blair.
Tony Blair cambió la personalidad en el poder, confundió el Estado inglés con su personalidad. Y claro, mucho tiempo en el poder confunde a los líderes, por eso tenemos que estar atentos a eso y por eso tenemos que tener alternancia, instituciones fuertes, y Argentina tiene un problema en eso porque tenemos un país hiperpresidencialista. Y educación, ¿no? Porque la sociedad termina pidiendo esos saltos, ¿no? Los saltos de el liderazgo fuerte, indicativo, a una cosa más flu y más institucionalista, y después si no funciona vamos otra vez al que se lleva puesto todo. O sea, no terminamos de definir un rumbo y le terminamos depositando en en un jefe de la manada de un estilo u otro que nos lleve para algún lado. Sarmiento decía, todos los caminos conducen a la educación. Los países en donde la educación es mala o hay desigualdad o hay problemas de educación tienen más tendencia a tener estos tipos de líder. Los países más educados, líderes, los países más educados, los países más democráticos tienen también estas personalidades, pero los expulsan, los sacan del sistema. Así que la educación es parte de la explicación para superar esto, además de instituciones fuertes. ¿Qué te pasa a vos con la política? Yo te veo así, te veo como que sentís que tenés algo que hacer y algo que aportar, pero el sistema como que no te termina de cerrar, o sea, vas y venís, entrás y salís, Manes va a ser candidato, no, Manes no va a ser. Yo nunca dije que iba a ser candidato. Muchos medios durante mi vida me han asociado a una candidatura, pero yo claramente nunca dije que iba a ser candidato. Eso no quiere decir que no lo sea. Yo tengo vocación pública, tengo dos pasiones en mi vida: el estudio científico de la mente, ser médico, el cerebro, y la Argentina. Yo tengo la Argentina como todos, tengo adentro de mi cuerpo, me duele mi país, y no puedo ser indiferente, como nadie debería ser indiferente, en un país donde la mitad de los chicos no se nutren bien, los chicos de 10 años, 40% no se nutre bien, la mitad de los adolescentes viven en la pobreza, la educación tiene que reformularse, tenemos que tener un sueño, así que claramente recorro la Argentina permanentemente hablando con esto, estimulando a la sociedad civil que presione, hay que marcarle la cancha a la política. La política argentina está disociada. Yo soy pro política. Cuando me quieren poner como que la sociedad... No, la política es la mejor herramienta que tenemos para las transformaciones sociales. Ahora, claramente la política argentina necesita un gesto de humildad, reconocer que tenemos una deuda social increíble, que es una inmoralidad y además una hipoteca social. Y la sociedad tiene que presionar cada vez más. Yo soy parte de la sociedad, pero claramente creo que la política es la mejor arma para transformar la realidad. ¿Tenés miedo que te chupe un sistema electoral? Sí. Porque yo veo que la política es básicamente electoral. Yo creo que en la Argentina viene Kennedy, viene Obama, todo termina mal. Y acá viene Kennedy, viene Obama, porque tenemos un sistema que no permite pensar a mediano y largo plazo. Estamos permanentemente en la guardia del hospital. Y el hospital es mucho más que una guardia. Nosotros tenemos un sistema donde no nos permite pensar, donde estamos sobreviviendo, donde el combate es por el poder mismo. Y bueno, eso nos hace cada vez más pobres, más desiguales. Y algún día vamos a tener que parar y pensar una estrategia a mediano y largo plazo para ser más ricos, poder redistribuir la riqueza, generar empleo de calidad. Y eso no hay otra que educarnos, tener salud, porque la salud también es impacto económico. Vos, si no tenés salud, no podés hacer esta entrevista, no podés producir en tu vida y ganar dinero. Un país que no tiene salud va a tener un impacto económico importante. Es educación, salud, incluyendo la nutrición y demás. Y además generar conocimiento propio, generar tecnología propia. Nosotros en Argentina estamos cada vez primarizando más la economía, estamos importando tecnología y haciendo productos a lo sumo con tecnología importada. Un país así siempre va a estar atrasado, no va a generar riqueza necesaria. Entonces, claramente quiero ayudar a que invertamos hagamos una inversión buena en la gente, salud, educación, y también que vinculemos al sistema científico-tecnológico. Y va a tener necesariamente una parte de la población afuera, mal instruida, mal educada, con el cerebro arruinado, digamos. Mirá, hoy sabemos que la malnutrición, que repito, en la Argentina de 10 chicos de 10 años, 4 tienen algún tipo de malnutrición, o desnutrición, o obesidad, o anemia, o déficit de vitamina. Eso impacta en la capacidad de aprender. Y vivir en la pobreza, si vos y yo
estaríamos ahora en la escasez, en la pobreza, genera un estrés mental que también impacta en la capacidad de aprender. Entonces, por más que tengamos algún sector que se dedique a la innovación, al emprendedorismo, esto es como ser rugby en la Argentina, una elite juega al rugby o al polo. Mi planteo es que todos tenemos que jugar el partido de aprender y generar conocimiento. Y además tenemos un sistema científico-tecnológico muy bueno, como el CONICET, que obviamente hay que hacer reformas, pero podemos tener 5 o 6 estrategias, el litio, el mar, vaca muerta, todo lo relacionado con vaca muerta, decirle a los científicos, si ustedes, nosotros tenemos una estrategia de país, si ustedes estudian todo lo relacionado a 5 o 6 temas que impactan en la economía argentina, alimentos, mar, vaca muerta, litio, van a tener más apoyo, más becas. También hay que estudiar otras cosas. Yo mismo soy investigador básico, estudio cómo funciona el cerebro. Bueno, va a haber becas, pero menores, porque la estrategia del país va para acá. Si vinculamos ese sistema científico-tecnológico con instituciones que hoy no existen, con la producción, Argentina podría crecer con este sistema de innovación permanente 4% anual. Sin embargo, Eddie, vos sos uno de los tipos más informados de la Argentina. ¿Cuándo se discute esto? Entonces, nosotros no estamos discutiendo cómo generar riqueza. Y mucho menos en las campañas electorales. Una locura. Así estamos. Cada 10 años una crisis, una nueva capa de pobres. Entonces, yo veo que si me meto a un sistema electoral, obviamente me va a llevar puestos si no hay una sociedad que apoye las transformaciones. Alfonsín pudo generar el paradigma, el clima de época de la democracia, porque la sociedad estaba convencida de eso. Nosotros estamos en el año 80 del paradigma de que estoy hablando del conocimiento, que si no lo adaptamos, que influye en la economía real. Estoy hablando de economía real acá, no estoy hablando de, Manes puede hablar de ciencia o de educación y es abstracto. No, es la economía real. Si no adaptamos este paradigma, nos van a pasar no solo los países como Australia o Israel, que ya nos pasaron, sino nuestros vecinos como Chile, Perú, Colombia, que ya están en este sendero. O sea, vos hablas de una economía donde la salud y la educación son temas fundamentales. No hay economía sin salud y educación. A ver, si un político viene acá y te dice, yo cuando asuma el poder te voy a dar trabajo, te miente. Algún día alguien tiene que decir la verdad. Hoy los trabajos tienen que ver con la capacidad y el tipo de educación que recibimos. En el mundo y en Argentina también. Si no nos educamos, si no nos educamos continuamente y si no nos educamos para la realidad de este siglo y el contexto actual, ¿quién te va a dar trabajo? Entonces, nadie habla esto. Y la verdad que el argentino estaría deseoso de un sueño. Yo recorro la Argentina y veo que la sociedad está desesperada por un sueño colectivo. Pero sin embargo, la dirigencia nos plantea una lucha casi personal, hablando de personalismo. Todo lo que importa es las personalidades. Ganar. No discutimos proyectos. Ganar. Y tenemos cualidades. Argentina es un país maravilloso, tenemos un recurso humano todavía excelente por el gran impacto de la educación pública en Argentina. Tenemos exportación de satélites hasta de soja, tenemos recursos naturales, tenemos personalidades increíbles que han descollado en el mundo, pero no nos podemos poner de acuerdo en un plan estratégico. Vos, cuando quisiste ser periodista, de Ramos Mejía venís vos, ¿no? Sí, señor. Planificaste tu vida, voy a trabajar, no sé de qué trabajaste, voy a llegar a ser periodista. Yo, cuando llegué a 11 de Salto, dije, voy a ser médico. 6 años de la facultad, di 4 años de residencia. Ya tenía en mi mente, un chico de 17 años tenía 10 años de proyección. Para proyectar. Acá no tenemos, una persona normal tiene 10 años de proyección de su vida. En ese instante de su vida pasan cosas, uno se enamora, va para atrás, va para adelante, pero tiene un plan. Nosotros como país no tenemos un plan. Entonces yo quiero aportar ahí, quiero decirle, muchachos, chicas, vamos a tener un plan, porque si no, vamos a ser cada vez más pobres, vamos a estar cada vez marginados, cada vez más endogámicos en nuestros problemas que no son realmente fundamentales. Si un político saca la foto con tal, o si se reunió con tal. Y acá lo hicimos. Lo que más me da bronca es que en la Argentina hubo una generación, algún intento. Y la educación pública. Vos haces intentos, vos tenés tu institución médica que es INECO, derivaste de INECO a un instituto de políticas públicas y estás derivando INECO ahora a la salud y a la medicina, pero también a la capacitación de posgrado con una especie de MIT argentino. Sí, queremos hacer eso. Ahí, en este nuevo proyecto que estás planteándote, estás pensando en que se encuentren distintas disciplinas para la capacitación. Sí. El médico con el intelectual, con el antropólogo, con el economista. ¿Qué querés inventar? Hoy el conocimiento, Eddie, es colectivo.
tanto en las ciencias duras, como la biología, la matemática, la física, como en las humanidades. Hoy vos estás acá sentado y haces esta pregunta porque tenés un equipo de producción, tenés tu familia que te sostiene, tenés la editorial donde tenés colegas que te informan, estás en contacto con la sociedad. Uno es colectivo y yo estoy acá lo mismo, por algo colectivo. Y el modelo MIT, que es el Media Lab, es poner en un gran espacio común a gente de diferentes disciplinas. Yo muchas veces aprendo más del cerebro hablando con un arquitecto, con un físico, con un periodista que investiga la mente de las personas, que estando todo el día con mis colegas en el laboratorio neurocientífico. Lo que queremos crear, y vamos a crear en junio, es un lugar en el medio de Buenos Aires, el corazón de Buenos Aires, un edificio entero, con una inversión importante de alrededor de 300 millones de pesos, para hacer rehabilitación neurológica, pero tenemos 2 pisos para hacer el modelo MIT, que es un coworking, poner a gente de diferentes disciplinas, expertos en sistemas, en neurociencias, en conducta, en economía, en políticas públicas, en análisis de datos, para pensar temas diferentes. Vamos a tratar de financiarlos para que empiecen a pensar cosas fuera de la caja, out of the box, como se dice en inglés. Porque toda la tecnología que vemos hoy, el GPS, Internet, no fueron creadas buscando el GPS y buscando el Internet. Fueron creadas con científicos curiosos, que eso es la ciencia básica, que luego se fueron coordinando con otros experimentos y dieron lugar a Internet, a GPS. Los grandes experimentos muchas veces no fueron buscados, sino fueron pensados en paralelo o asociados con otros experimentos previos. Eso es lo que queremos reflejar en un edificio como síntesis de lo que debería ser la Argentina. Una Argentina que invierta en el cerebro, en la innovación, en el conocimiento, en la educación, en la salud. Yo realmente creo que ese es el paradigma, que eso nos debe unir a todos. Y si no, nos vamos a frustrar nuevamente. Si nosotros no tenemos un plan estratégico por 10, 15 años de país, vamos a tener otra crisis, vamos a tener otra capa de pobres, y yo me niego a eso. Entonces me rebelo contra eso y voy a involucrarme todo lo que pueda, como vengo haciéndolo desde hace años. Vos me vas a perdonar, pero yo estoy apurado porque vos sabés que pasé a la clandestinidad y esto tenés que andar corriendo de un lado para el otro, pero me queda tiempo para hacerte la última. Despropósito total. Mañana soy presidente, no se asusten, eso no va a ocurrir. Pero digo, quiero que Facundo Manes maneje un ministerio de educación y salud. Yo te diría, si sos presidente, Eddie, convocá a una unidad nacional, porque en la Argentina fracasa todo, ya probamos de todo, lo único que no probamos son 2 cosas. Convocar a un gobierno de unidad nacional, con un plan estratégico, con inversión en la gente y vinculando el sistema científico-tecnológico a la producción. Y no me digas si voy a ser ministro, pero te voy a decir que no. Yo quería que me digas, quiero ser ministro de Zunino, y vos me decís que no vas a ser ministro. Señoras y señores, Facundo Manes y el cerebro de los argentinos. Gracias, Facundo. Un placer. Y sí, alivia conversar. Animarse a mirarnos en el espejo del otro sin romperlo. Mi clandestinidad no tendría sentido sin proponerte algo. Tómalo como un tema de salud mental. Charlemos.